Yo era la gallina de los huevos de oro, el hombre del, sí, siempre confiable, pero esta noche, la verdad me atravesaría como un fragmento de hielo. ¿Me puedes ayudar este mes? Sí. ¿Puedes cubrir esta factura? Sí. No dejarías que tus padres sufrieran, ¿verdad? Por supuesto que no. Durante años, había sido la roca financiera inquebrantable de mi familia, en quien todos se apoyaban sin pensarlo dos veces. Comenzó inocentemente, con algunas facturas aquí y allá, y una mano amiga cuando mis padres estaban en apuros. Pero antes de que pudiera parpadear, me estaba ahogando en sus responsabilidades. La hipoteca que se cernía sobre mi cabeza, los pagos del automóvil que se sentían como grilletes, los crecientes gastos médicos de mi mamá e incluso la ridículamente cara membresía del club de golf de mi papá. Y no era solo el dinero que me sacaban, era todo lo que tenía para ofrecer. Como un poderoso abogado corporativo, uno de los mejores en mi despiadada firma, trabajaba 70 horas a la semana, navegando contratos multimillonarios, asegurándome de que mis clientes ni siquiera vieran el interior de una sala de tribunal. No tenía esposa, ni hijos, ni tiempo para vacaciones, ni tiempo para nada excepto el trabajo, un ciclo implacable y agotador. Y mi familia, lo devoraba todo, hasta el último pedazo. Mi hermana, Ana, tenía mi número enmarcado rápido para cada crisis de alquiler y cada teléfono nuevo y brillante que deseaba. Mi primo Mark, que dirigía una empresa de construcción perpetuamente en quiebra, me tenía encadenado a sus problemas legales de forma gratuita. Revisiones de contratos, acuerdos, demandas, una carrera de obstáculos sin fin. Incluso mis padres dependían de mí para todo, desde redactar sus testamentos hasta negociar un mejor trato en su seguro, incluso sacando a mi papá de la cárcel después de que, borracho, chocó contra el auto de alguien. Entonces, cuando mi mamá finalmente llegó a su jubilación, quería asegurarme de que no tuviera que preocuparse por nada. Eliminé la deuda de su casa, borré cada carga financiera y luego, en el gran final, los sorprendí con un auto de lujo nuevo, del tipo que mi papá siempre había deseado pero nunca había podido pagar. Pensé tontamente que, solo por esta vez, tal vez estarían orgullosos de mí. Tal vez sería más que su cajero automático personal e infinitamente lleno. Estaba trágicamente equivocado. La humillación, la fiesta de jubilación de mi mamá fue un espectáculo, una ostentosa muestra de riqueza celebrada en un restaurante de alta gama, vibrante con música en vivo, lleno con más de 100 invitados, familiares, amigos y excolegas. Yo había orquestado cada detalle. La comida extravagante, el lugar opulento, incluso una presentación de diapositivas meticulosamente elaborada que destacaba los logros de su carrera. En algún momento durante la noche vertiginosa, salí para atender una llamada de un cliente exigente. Cuando regresé, escuché la voz de mi madre, aguda y clara, cortando el ruido festivo, que emanaba del pasillo cerca de los baños. No estaba escuchando a escondidas intencionalmente, pero luego escuché mi nombre, pronunciado con un desdén que me envió un escalofrío por la espalda. Ethan piensa que solo porque paga todo, eso lo hace importante, siseo. Me congelé, mi sangre se convirtió en hielo. Bueno, dijiste que era tan ingenuo, se rió mi tía Linda, un sonido que goteaba con descendencia. Por supuesto que lo es, suspiró dramáticamente mi madre. Criamos a un tonto que piensa que es importante solo porque paga nuestras facturas. La ola de risas que siguió fue casual y sin esfuerzo, como si estuvieran analizando el clima, no toda mi existencia. Bueno, al menos es útil, se rió mi papá, con un brillo cruel en su voz. Trae el dinero y el trabajo legal gratis. No es el peor tonto para tener en la familia, agregó mi primo Mark, sus palabras entrelazadas con gratitud parasitaria. Me quedé allí, paralizado, entumecido. Un tonto, eso era todo lo que era para ellos. No un hijo, no un hermano, no familia, solo un idiota crédulo dispuesto a desangrar su dinero y habilidades sin un ápice de duda. Y en ese instante, algo dentro de mí se rompió, un órgano vital colapsando. Lo único que nunca anticiparon estaba a punto de suceder. Regresé al salón de banquetes, mi corazón latiendo con fuerza contra mis costillas, mi cabeza dando vueltas por la traición. La fiesta todavía estaba en pleno apogeo, los invitados riendo y bebiendo, completamente ajenos al cambio tectónico que acababa de ocurrir en mi mundo. Marché directamente a mi mesa, agarré mi teléfono y allí mismo, frente a todos, abrí mi aplicación bancaria, mis dedos temblando con una nueva resolución. ¿Qué estás haciendo?, preguntó Ana, con el ceño fruncido por la confusión. Cancelé todos los pagos automáticos vinculados a sus cuentas. La hipoteca, los servicios públicos, los pagos del automóvil, el seguro, desaparecidos, desvanecidos.
Todo listo, dije, mi voz peligrosamente tranquila, volviendo a guardar mi teléfono en el bolsillo. ¿Qué quieres decir con todo listo?, exigió mi papá, golpeando su bebida sobre la mesa, el hielo tintineando como campanas de advertencia. Exhalé lentamente, una explosión controlada de desafío. Significa que ahora están solos. La sonrisa desapareció del rostro de mi madre, reemplazada por una máscara de fría furia. Ethan, deja de ser dramático, espetó, su voz entrelazada con veneno. ¿Dramático? Solté una risa corta y amarga. No, esto está muy atrasado. ¿Creen que soy ingenuo por pagar sus facturas? Bien, veamos cómo les gusta pagarlas ustedes mismos. La habitación se quedó en silencio, la música desvaneciéndose en un zumbido sordo. Ethan, no puedes hablar en serio, dijo la tía Linda, su voz entrelazada con una risa nerviosa. Oh, hablo completamente en serio, dije, mi mirada inquebrantable. Me volví hacia Mark, y por cierto, si necesitas ayuda legal, contrata a un abogado. He terminado. Mark apretó la mandíbula, su rostro contorsionado por la rabia. ¿Estás haciendo esto por una broma? No, dije, mi voz tranquila pero afilada como una navaja. Estoy haciendo esto porque finalmente los veo a todos por lo que son. Ana se burló. Dios mío, madura, estás actuando como un niño. No, en realidad, estoy actuando como un abogado que acaba de rescindir un mal contrato. Y con eso, me di la vuelta y salí, sin que ninguno de ellos se atreviera a detenerme. Los 2 primeros días fueron inquietantemente silenciosos, una calma engañosa antes de la tormenta. Luego, comenzaron las llamadas, implacables e implacables. Primero, fue mi mamá. Ethan, olvidaste enviar el dinero para la electricidad, querido. ¿Puedes arreglar eso hoy? Ignorado. Luego mi papá. Hijo, esto es serio. Si no pagamos el seguro. Ignorado. Luego Ana. ¿Nos estás castigando a todos por un comentario estúpido? Madura. Ignorado. Al final de la semana, tenía 37 llamadas perdidas. Al final del mes, el número había subido a 105. Y ahí fue cuando comenzó el verdadero caos. Al principio, casi esperaba que se calmaran, que tal vez reflexionaran sobre sus acciones. Estaba devastadoramente equivocado. El silencio no duró mucho. Después de las 105 llamadas perdidas, cambiaron de táctica, intensificando su asalto a mi conciencia. Comenzó con mensajes de culpa. Mamá, Ethan, somos tu familia. Las familias no se hacen esto entre sí. Papá, tu madre está tan estresada que no puede dormir. ¿Te importa, Ana? Vaya, entonces nos vas a abandonar como si fuéramos extraños. Seguí siendo una fortaleza de silencio, negándome a participar. Luego vinieron las publicaciones pasivo-agresivas en las redes sociales, una campaña cuidadosamente elaborada de manipulación emocional. Ana escribió: algunas personas solo hacen cosas por los demás para poder echárselas en cara más tarde. El amor verdadero es incondicional. Me reí, un sonido hueco y amargo. ¿Incondicional? Había estado pagando sus facturas durante años, sin pedir nada a cambio. Pero ahora que había parado, de repente yo era el villano. Luego se desesperaron, su fachada se derrumbó bajo el peso de su incompetencia financiera. Mamá, Ethan, la electricidad se cortó hoy. No tenemos energía. ¿Cómo pudiste hacernos esto? Esa casi me atrapó, el recuerdo de su voz indefensa tirando de las fibras de mi corazón. Casi. Luego recordé que había estado pagando esa factura durante años, y cada vez que preguntaba si necesitaban ayuda con el presupuesto, mi mamá lo descartaba con un desdeñoso. Oh, no te preocupes por eso, cariño. Lo resolveremos. Bueno, es hora de resolverlo. La visita sin previo aviso una semana después fue inevitable. Aparecieron en mi oficina, sin invitación, sin previo aviso. Estaba en medio de la revisión de un caso complejo cuando mi asistente me llamó, su voz entrelazada con aprensión. Ethan, tu familia está aquí. No tienen una cita, pero insisten en que es urgente. Suspiré, frotándome las sienes palpitantes. Debería haber visto venir esto. Envíalos a la sala de conferencias. Cerré mi computadora portátil, respiré hondo y entré en la habitación para encontrar a mamá, papá y Ana sentados allí, pareciendo nubes de tormenta listas para estallar. Ethan, comenzó mamá, su voz temblando con un control forzado, esto ha durado lo suficiente. Ya diste a entender tu punto. Ahora seamos razonables y arreglemos esto. ¿Arreglar qué? Pregunté, apoyándome en la mesa de caoba, con los brazos cruzados. Las facturas, espetó, su compostura quebrándose. Estamos atrasados en todo. La hipoteca, el auto, el seguro. No es mi problema, dije simplemente, mi voz desprovista de emoción.
No es tú. Mi papá negó con la cabeza con incredulidad. Hijo, no puedes simplemente cortarnos así. Somos familia. Oh, sí puedo, y lo hice. Ana cruzó los brazos, sus ojos brillando con resentimiento. Entonces, ¿esperas que luchemos? ¿Te refieres a cómo yo luchaba, trabajando 70 horas a la semana para pagar todo mientras todos ustedes se sentaban y se reían de mí? Repliqué, mi voz entrelazada con veneno. Ella se burló. Fue solo una broma, Ethan. Estás exagerando. Me incliné hacia adelante, apoyando las manos sobre la mesa, mi mirada penetrante. Déjenme ser claro como el cristal. Se rieron de mí, se burlaron de mí, me usaron. Y cuando finalmente me defendí, ¿de repente soy el malo? No, así no es como funciona esto. Mamá adoptó su voz comprensiva, la que usaba para manipularme desde la infancia. Cariño, nunca quisimos hacerte daño. Simplemente asumimos que disfrutabas ayudándonos. ¿Disfrutaba? Solté una risa amarga. ¿Alguna vez tuve una opción? El silencio colgaba pesado en el aire, espeso con verdades no dichas. Papá intentó un nuevo enfoque, un intento desesperado por salvar la situación. Está bien, Ethan, hagamos un trato. Tal vez ya no tengas que cubrir todo, pero solo ayuda con las cosas importantes. La casa, el auto, el seguro. Eso es justo, ¿verdad? Sonreí con una expresión fría y sin alegría que les envió un escalofrío por la espalda. Claro, haré un trato. Por un segundo fugaz, vi alivio pasar por sus rostros, una esperanza desesperada parpadeando en sus ojos. Luego dije, pagaré todo de nuevo, si firman un contrato que indique que me devolverán cada centavo, con intereses. El alivio se desvaneció, reemplazado por una mirada de asombro atónito. Ethan, no seas ridículo, espetó mamá, su voz elevándose con indignación. Oh, hablo muy en serio. Saqué un contrato legal en blanco de mi maletín. El papel crujiente era un símbolo claro de mi nuevo poder. Ya que a todos les encanta usarme por mis habilidades legales, hagamos esto oficial. Ana me miró, su rostro contorsionado por la furia. ¿Esperas que te devolvamos el dinero? Sí, nunca antes pediste que te devolviéramos el dinero, protestó, su voz entrelazada con indignación. Y nunca lo apreciaron antes, repliqué, mi voz como fragmentos de vidrio. Papá golpeó la mesa con la mano, su rostro enrojecido por la ira. Estás actuando como un extraño. Lo miré fijamente, sin inmutarme. Dejaron en claro que la única razón por la que me soportaban era porque yo pagaba todo. Así que ahora veamos si todavía me quieren cerca sin mi billetera. El silencio descendió, pesado y sofocante. Mamá miró el contrato, luego a mí, con los ojos entrecerrados. ¿Hablas en serio? Hablo completamente en serio. Empujó su silla hacia atrás y se puso de pie. Su rostro era una máscara de fría furia. Bien, quédate con tu dinero, pero no esperes que volvamos arrastrándonos cuando te dé cuenta de que necesitas a tu familia. No lo haré, dije, mi voz inquebrantable. Ana salió furiosa primero, sus pasos resonando como truenos. Luego papá, su rostro una máscara de decepción. Luego mi mamá, sus ojos llenos de un odio que nunca antes había visto. Me recosté en la silla, exhalé lentamente y sonreí. Por primera vez en años, me sentí libre. El golpe final. Pasó un mes. Las llamadas perdidas se redujeron a un goteo. Los mensajes de culpa se desvanecieron en el olvido. Entonces, una tarde, recibí un mensaje de texto de Ana, un mensaje que se sintió como una súplica final y desesperada. Estamos vendiendo la casa. Mamá y papá no pueden pagarla sin tu ayuda. Miré el mensaje por un largo momento, las palabras colgando en el aire como una maldición. Luego, escribí 2 palabras, una declaración de mi independencia. No es mi problema. Buena suerte. Y por primera vez en mi vida, presioné con acento agudo enviar sin sentir ni una pizca de culpa. Después de que mi familia salió furiosa de mi oficina, esperaba que finalmente retrocedieran, que se retiraran y lamieran sus heridas. Estaba trágicamente equivocado. Su desesperación solo alimentó su implacable persecución. Primero, intentaron la ruta emocional. La tía Linda me envió un mensaje de texto largo e incoherente sobre la importancia de la familia, cómo le estaba dando la espalda a la gente que me crió y los vínculos sagrados de la sangre. Mi papá dejó un mensaje de voz, su voz cargada de decepción, del tipo que solía hacerme derrumbar. Pensé que había criado a un hombre mejor que esto, Ethan. Nos estás decepcionando a todos. Ana, siempre la reina de la brevedad, solo envió un mensaje de texto, eres patético. Los ignoré a todos, una fortaleza de silencio contra su bombardeo emocional. Luego escalaron, pasando de la simple manipulación a un asalto en toda regla a mi reputación profesional. Una noche, mi teléfono sonó con una llamada de un número desconocido.
En contra de mi buen juicio, contesté. Ethan, hola, soy Tom, el vecino de tus padres, un tipo que conocía desde hacía años, pero con el que nunca había mantenido un contacto cercano. Hola Tom, ¿qué pasa?, pregunté, con un nudo de temor apretándose en mi estómago. Escucha, amigo, me encontré con tus padres el otro día. Están en muy mala forma, hombre. Tu mamá ha estado llorando sin parar, tu papá parece haber perdido 5 kilos. Están luchando, Ethan, apreté la mandíbula, los músculos palpitando de tensión. Y te necesitan, hombre. Sé que ha habido algo de drama, pero son tu familia. ¿Vas a dejar que pierdan su casa? Ahí estaba. El viaje de culpa, entregado a través de un tercero, fue una actuación cuidadosamente orquestada diseñada para romper mi resolución. ¿Te dijeron por qué están en este lío?, pregunté, mi voz peligrosamente tranquila. Tom dudó, una incomodidad palpable irradiaba a través del teléfono. Bueno, ¿te dijeron que pagué todo durante años? ¿Que cubrí su hipoteca, sus deudas, sus autos? Presioné con acento agudo, mi voz entrelazada con una furia apenas contenida. Silencio. No lo pensé, dije fríamente. Tom, te respeto, pero no me vuelvas a llamar por esto. Ya no es mi problema. Colgué, el clic resonando en el repentino silencio de mi apartamento. La preparación para el siguiente ataque fue aún más insidiosa, un golpe cuidadosamente calculado dirigido a mi sustento. Una semana después, recibí una llamada del Departamento de Recursos Humanos de mi firma, una citación que me envió un escalofrío por la espalda. Ethan, tenemos que hablar. Ha habido una situación. Mi estómago se tensó, el nudo de temor se convirtió en una espiral dolorosa. ¿Qué tipo de situación? Una mujer que dice ser tu madre nos llamó esta mañana. Estaba muy angustiada. Dijo que tuviste una crisis nerviosa y que está preocupada por tu bienestar. Parpadeé, luchando por procesar la pura audacia de sus acciones. Ella, ¿qué? Preguntó si podíamos ver cómo estabas. Incluso insinuó que tal vez tu carga de trabajo era demasiado y necesitabas un tiempo libre. Vi rojo, una rabia cegadora recorriendo mis venas. Esto no era solo manipulación. Esto era un intento de sabotear mi carrera, de destruir todo por lo que había trabajado tan duro. ¿Te das cuenta de que esto es una completa mierda, verdad?, dije, apenas conteniendo mi ira. Por supuesto, pero teníamos que investigar. Lo hizo sonar como una seria crisis de salud mental. Nos alegra escuchar que estás bien. Estoy bien, dije entre dientes, mi voz temblando de furia. Pero si vuelve a llamar, dile que no se meta en mis asuntos. Colgué, azotando el teléfono con la fuerza suficiente para hacer vibrar el escritorio. Estaban escalando, y tenía la horrible sensación de que este no era su movimiento final. Eran como animales acorralados, dispuestos a hacer cualquier cosa para sobrevivir, incluso si eso significaba derribarme en el proceso. La estafa final, la culminación de su desesperación, llegó 2 semanas después. Estaba en el trabajo, enterrado en papeleo cuando recibí un mensaje de voz urgente de Ana. Ethan, por favor, sé que nos odias en este momento, pero necesito tu ayuda. Se trata de papá, está en problemas, grandes problemas, por favor, solo llámame. Su voz era temblorosa, entrelazada con una urgencia frenética que casi sonaba genuina, como si hubiera estado llorando. No confiaba en eso, ni por un segundo, pero una pequeña parte de mí, la parte que todavía se aferraba al fantasma de una familia amorosa, me hizo devolverle la llamada. Ella contestó inmediatamente, su voz una súplica desesperada. Ethan, ¿qué está pasando?, exigí, mi voz fría y cautelosa. Papá se involucró en algo malo. Pidió dinero prestado a la gente equivocada. Usureros, están amenazando con tomar la casa. Me pellizqué el puente de la nariz, tratando de reprimir la ola de náuseas que amenazaba con abrumarme. Ana, deja de decir tonterías. Hablo en serio, no nos lo dijo hasta que fue demasiado tarde. Vinieron a la casa, Ethan. Dijeron que si no devolvemos $50,000 para fin de mes, emprenderán acciones legales. Mi sangre se heló, no porque le creyera, sino porque sabía que se trataba de una estafa meticulosamente elaborada, diseñada para explotar mis vulnerabilidades. Como abogado, sabía cómo operaban los verdaderos usureros. No enviaban avisos legales, no amenazaban con demandas. Usaban puños, no abogados. ¿Y $50,000? Esa era exactamente la cantidad que solía enviar a mis padres anualmente para cubrir todas sus facturas. Era demasiado perfecto, demasiado conveniente. Pon a papá al teléfono, dije, mi voz plana y desprovista de emoción. Él no está en casa ahora mismo, dijo rápidamente, su voz traicionando su ansiedad. Ana, quiero escucharlo de él. Yo no puedo.
Está demasiado estresado para hablar. Eso lo confirmó. Era una mentira. Un intento desesperado de manipularme con miedo fabricado. Buen intento, dije fríamente. Pero eres una pésima mentirosa. Ethan, lo juro, esto es real. Suplicó, su voz quebrándose con desesperación. Ah, ¿sí? ¿Cuál es el nombre del prestamista? La desafié, descubriendo su farol. Es, First Capital Lending, me reí, un sonido áspero y sin humor. Ese es un banco real, Ana. No un usurero. El silencio, pesado e incriminatorio, llenó la línea. Te lo acabas de inventar, ¿no? Dije, mi voz goteando desprecio. No te molestes, esta es la estafa más chapucera que he visto. Al menos ponle algo de esfuerzo la próxima vez. Ethan, por favor, suplicó, su voz temblorosa. Buena suerte pagando esa deuda sin mí, dije, mi voz tan fría como el hielo. Y colgué, cortando el último hilo frágil que nos conectaba. Eso fue todo, la gota que colmó el vaso. El último intento desesperado de exprimirme hasta la última gota. Bloqueé sus números, cambié mi correo electrónico e incluso le dije a la recepcionista de mi bufete de abogados que no aceptara ninguna llamada de mi familia. Y por primera vez en mi vida, me sentí libre, verdadera y completamente libre. Una semana después, recibí un último mensaje de mi madre, un mensaje de texto que goteaba amargura y resentimiento. Estamos vendiendo la casa. Espero que seas feliz. Miré el texto por un largo momento, las palabras un testimonio de su completo fracaso. Luego, escribí 2 palabras simples, una declaración de mi liberación. Lo soy, y nunca miré atrás. Cortarlos debería haber sido el final, una ruptura limpia, un capítulo final en una saga larga y dolorosa. Pero las personas como mi familia no se rinden sin más. Son implacables, ingeniosos y completamente desprovistos de vergüenza. Al principio, hubo silencio, una calma inquietante que me adormeció en una falsa sensación de seguridad. Sin mensajes de texto, sin llamadas, sin súplicas desesperadas. Habían pasado semanas desde la estafa del usurero, y pensé que finalmente se habían dado cuenta de que no iba a volver, que su pozo se había secado. Luego, recibí una llamada del tío Ray, un pariente lejano que vivía en otro estado, alguien que apenas conocía. Dudé antes de contestar, una premonición de fatalidad pesaba sobre mi pecho. Ethan, hola, soy Ray. Hola, tío Ray, ¿qué pasa? Pregunté con cautela. Mira, odio involucrarme en asuntos familiares, pero tu mamá me llamó. Dice que los abandonaste. Puse los ojos en blanco, la narrativa predecible se desarrollaba ante mí. ¿También te dijo que pagué todo durante años? Puede que haya omitido esa parte, admitió, su voz teñida de vergüenza. Me lo imaginaba, Ethan. No quiero tomar partido, pero están luchando. Quiero decir, están perdiendo la casa. Tu papá es un desastre. Ana apenas mantiene las cosas juntas. Eso ya no es mi problema, Ray, dije con firmeza, mi voz no dejaba lugar a dudas. Suspiró un sonido largo y cansado. Lo entiendo, chico, lo entiendo, pero ya sabes, la familia es la familia. Apreté la mandíbula, los músculos palpitando de tensión. ¿Eso es lo que te dijo? ¿Que los abandoné de la nada? Silencio, Ray, déjame ahorrarte algo de tiempo. Pagué sus deudas, cubrí su hipoteca e incluso les compré un auto de lujo. ¿Y sabes lo que obtuve a cambio? Otro silencio, pesado con verdades no dichas. ¿Qué? Finalmente preguntó, su voz apenas un susurro. Se rieron de mí a mis espaldas, me llamaron tonto, dijeron que la única razón por la que me soportaban era porque yo pagaba todo. Otro silencio, aún más profundo que el anterior. Luego, Ray se aclaró la garganta, su voz llena de una nueva comprensión. Sí, omitió esa parte. Así que no, Ray, no voy a pagar ni un centavo más. Justo, chico, no te volveré a molestar. Clic, uno por uno, estaban perdiendo aliados, su red cuidadosamente construida de manipulación se deshacía ante mis ojos. Comienza la verdadera caída. Pasaron 2 meses, su casa oficialmente embargada, el auto de lujo recuperado y el negocio de construcción de mi primo Mark al borde del colapso. Finalmente se enfrentaban a las consecuencias reales de sus acciones, la dura realidad de una vida sin mi interminable apoyo financiero. Entonces, de la nada, recibí un correo electrónico de un remitente desconocido. El asunto era una declaración impactante. ¿Estás seguro de que quieres hacerle esto a tu madre? Casi lo ignoré, descartándolo como otro intento desesperado de provocarme. Pero la curiosidad, un rasgo peligroso y a menudo autodestructivo, se apoderó de mí. Cuando lo abrí, se me cayó el estómago, la sangre se me fue de la cara. Era una página de GoFundMe, meticulosamente diseñada para provocar simpatía y manipular las emociones de los extraños.
El título, estampado en negrita, era una obra maestra de manipulación emocional. Madre desesperada al borde de la falta de vivienda después de que un hijo desalmado traiciona a la familia. Sentí una mezcla de rabia e incredulidad mientras leía la descripción, una narrativa cuidadosamente construida de dolor y victimismo. Después de años de sacrificarlo todo por sus hijos, nuestra querida madre ha sido abandonada por la persona en la que más confiaba. Su hijo, un abogado adinerado. Cruelmente abandonada, sin nada, ahora se enfrenta a perder su hogar y necesita tu ayuda. Adjunto a la publicación había fotos familiares antiguas, cuidadosamente seleccionadas para pintar una imagen de felicidad idílica. Yo como un niño sonriente, mi madre radiante de orgullo maternal y mi padre con el epítome de la calidez paterna. Estaban utilizando mis recuerdos como armas, convirtiéndolos en instrumentos de extorsión emocional. En estas fotos me veía feliz, me veía como el hijo amado, la niña de sus ojos. Ahora los estaban utilizando como armas para obtener dinero por lástima. Al final de la página, un claro recordatorio de su éxito. $12.450 recaudados de un objetivo de $50.000. Apreté los puños, los músculos de mis brazos temblando de furia apenas contenida. Ahora estaban estafando a extraños, explotando su generosidad y compasión para su propio beneficio egoísta. Y lo peor de todo, estaba funcionando. La gente estaba donando, conmovida por su historia de sollozos cuidadosamente elaborada, ajena a las mentiras y la manipulación que alimentaban su campaña. Finalmente estaba jugando mi última carta, la que haría que su castillo de naipes se derrumbara. Podría haberlo ignorado y dejar que continuaran con su pequeña campaña de fraude, esperando que finalmente se apagara. Pero habían cometido un error crucial, un error que sellaría su destino. Habían usado mi nombre completo en la página de GoFundMe, un acto imprudente que cruzó la línea hacia la difamación. Inmediatamente reenvié la página a un amigo en ciberseguridad, un mago de la tecnología que podía rastrear a cualquiera, en cualquier lugar. Esto es la guerra, le dije, mi voz sombría. Necesito que averigües quién está detrás de esto. En unas pocas horas, había rastreado la dirección IP vinculada a la cuenta de GoFundMe, las migas de pan digitales que conducían a su origen. Cogí el teléfono, una sombría satisfacción me invadió. ¿Adivina a dónde condujo? Dije, un toque de triunfo entrelazando mi voz. A la computadora portátil de Ana. Mi amigo silbó un sonido bajo y apreciativo. Te tengo, sonreí, un brillo depredador en mis ojos. Sí, lo tengo. Luego llamé a mi abogado, un tiburón llamado Greg que se especializaba en casos de difamación. Hola Greg, ¿todavía manejas casos de difamación? Siempre. ¿Cuál es el objetivo? Mi propia familia. Dejó escapar un silbido bajo, el sonido teñido de curiosidad mórbida. Maldita sea, Ethan. ¿Qué hicieron? Le envié todo. El enlace de GoFundMe, capturas de pantalla de la página, prueba de a dónde iba el dinero. Porque sorpresa, no iba a mamá. Ana ya había retirado casi $10.000, presumiblemente para financiar su estilo de vida lujoso. Greg volvió a silbar, aún más fuerte esta vez. Maldita sea, Ethan, esto es bajo. Incluso para la familia. Sí, bueno, ellos comenzaron esto. Yo solo lo estoy terminando. ¿Quieres enviar un cese primero o ir directamente a la acción legal? Preguntó, su voz entrelazada con un entusiasmo depredador. Lo pensé por un momento, sopesando mis opciones. La vía legal era más larga y complicada, pero infligiría el máximo daño, un golpe devastador a sus finanzas ya en ruinas. Sin piedad, dije, mi voz tan fría como el hielo. Ve directamente a la acción legal. Quiero que paguen por esto. El colapso final. En 48 horas, la página de GoFundMe fue cerrada. Todo el dinero donado fue congelado y su esquema fraudulento fue expuesto al mundo para que lo viera. Ana me llamó gritando, su voz aguda de pánico. No tenías derecho. Oh, tenía todo el derecho, dije con calma. Mi voz un bálsamo relajante para su creciente histeria. Se llama fraude, Ana. Búscalo. Solo estábamos tratando de sobrevivir. No, estaban tratando de robar a personas inocentes. Y ahora se enfrentan a consecuencias legales reales. Ella guardó silencio por un momento. La gravedad de su situación se hundió en ella. Ah, y por cierto, agregué, mi voz entrelazada con satisfacción maliciosa, también notifiqué al departamento de fraude de GoFundMe, así que disfruten explicándoles. Clic, colgué, cortando la conexión con un acto final y decisivo. Una semana después, escuché a través del tío Ray que Ana se había visto obligada a devolver el dinero a los donantes, un golpe humillante y financieramente paralizante. Mis padres todavía se estaban ahogando en deudas,
su último salvavidas cortado. Su esquema fraudulento había fracasado espectacularmente, dejándolos peor que antes. Un mes después, recibí un último mensaje de voz de mi mamá, su voz hueca y rota, ya que finalmente se había quedado sin excusas, sin manipulaciones, sin esperanza. Ethan, sé que nos odias, pero somos tu familia. Yo solo, ya no sé qué hacer. Por favor, solo habla conmigo. Me senté allí escuchando, el sonido de su desesperación, un eco inquietante de los años de manipulación y abuso que había soportado. Pero esta vez, no funcionó. La culpa no me carcomía, la lástima no me conmovía. Era inmune a sus manipulaciones emocionales, finalmente libre de su influencia tóxica. Después de un largo momento, borré el mensaje de voz, borrando su voz de mi vida y cortando la última conexión restante. Por primera vez en mi vida, no les debía nada. Y nunca miré atrás. Han pasado 6 meses desde que los corté, 6 meses desde que dejé de pagar sus facturas, 6 meses desde que cerré su GoFundMe fraudulento y 6 meses desde la última vez que escuché la voz de mi madre. Al principio, esperaba otra ola de manipulación, otro intento desesperado por romper mi resolución. Tal vez enviarían a más parientes para que me culparan, tal vez Ana intentaría otra estafa, tal vez mi papá aparecería en mi oficina exigiendo que arreglara todo. Pero no pasó nada, solo silencio, un silencio ensordecedor e inquietante. Debería haberme sentido aliviado, una sensación de triunfo y liberación. Pero en cambio, me sentí extraño, un dolor hueco en el pecho, una profunda sensación de vacío. No arrepentimiento, definitivamente no culpa, solo un vacío extraño e inquietante, del tipo que surge cuando finalmente te das cuenta de que las personas a las que alguna vez llamaste familia eran solo sanguijuelas, parásitos que te habían drenado tu energía, tus recursos y tu espíritu. Finalmente te habían quitado. El último intento. Una noche, llegué tarde a casa del trabajo, agotado por un caso particularmente agotador. Tiré mi maletín sobre el mostrador, el ruido sordo resonó en el tranquilo apartamento. Mi teléfono sonó, un número que no reconocí parpadeando en la pantalla. Dudé, una premonición de fatalidad se apoderó de mí. En contra de mi buen juicio, contesté. Hola, dije con cautela, mi voz cautelosa. La voz de una mujer llegó a través del teléfono, temblorosa y vacilante, teñida de una silenciosa desesperación. Ethan, soy yo, Kelly, parpadeé, luchando por ubicar la voz. Kelly, ¿Kelly quién? Entonces me di cuenta. Kelly, la esposa de Jacob, estaba casada con mi primo Mark, aquel cuya empresa de construcción había apuntalado durante años con trabajo legal gratuito. Si bien nunca habíamos sido particularmente cercanos, ella siempre había sido callada, observadora, la única en la familia que no me trataba como un cajero automático ambulante. Kelly, dije con cautela, mi voz traicionando mi confusión. ¿Qué está pasando? Yo. No sé si debería estar llamando, pero pensé que deberías saberlo, dijo, su voz apenas un susurro. Tus padres se mudaron con Ana. Levanté una ceja, sorprendido pero no conmocionado. Era un desarrollo predecible, el aferrarse desesperadamente el uno al otro frente a su fracaso colectivo. Entonces, indiqué, esperando que ella revelara la verdadera razón de su llamada. Entonces, las cosas están mal, Ethan. Mal, su voz se quebró, traicionando su angustia. Me quedé callado, dejándola ordenar sus pensamientos, preparándome para la inevitable súplica de ayuda. El negocio de Ana se ha ido. La casa es un desastre. Tu mamá y tu papá apenas salen de sus habitaciones. Y Ana se está desmoronando por completo. Bebe demasiado, les grita a todos. Me dijo la semana pasada que desearía que nunca hubieras nacido. Solté un sonido amargo y sin humor. Eso no es exactamente nuevo, Kelly. No, Ethan, lo digo en serio. Ella lo ha perdido por completo. Y ahora que no te tienen, se están volviendo el uno contra el otro. Culpándose unos a otros, destrozándose unos a otros. Me apoyé en el mostrador, frotándome la sien palpitante. El peso de su miseria colectiva me presionaba. ¿Por qué me estás diciendo esto, Kelly? Pregunté. ¿Qué quieres que haga? Pregunté, mi voz cansada. Ella dudó de nuevo, una larga y significativa pausa llena de emociones no expresadas. Luego, finalmente admitió la verdad, la verdadera razón de su llamada. Porque creo que tu mamá está enferma. Sentí que mi estómago se tensaba, un frío temor se apoderaba de mi interior. ¿Enferma? ¿Cómo? No lo sé exactamente, dijo, su voz temblando. Ha perdido mucho peso, apenas habla. Ana no la llevará al médico, porque no tienen dinero para ello. ¿Y tu papá? Simplemente se sienta allí, bebiendo, todo el día. Exhalé lentamente, el peso de su desesperación me aplastaba.
Esta era su realidad ahora, la sombría consecuencia de su codicia y manipulación. Durante años, habían vivido de mí, malgastando dinero, riéndose a mis espaldas y tratándome como si fuera desechable. Y ahora, eran desechables el uno para el otro, atrapados en un ciclo de amargura y autodestrucción. Kelly, dije después de un largo momento, mi voz cargada de resignación, ¿por qué me llamas? Ella dudó de nuevo, su silencio se extendió hasta una eternidad insoportable. Luego, finalmente admitió la verdad, la que había estado ocultando, la que revelaba las profundidades de su desesperación. Tu mamá me pidió que te llamara. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, una revelación impactante que atravesó mis defensas cuidadosamente construidas. No quería hacerlo ella misma, continuó Kelly, su voz apenas audible. Ella dijo que preferiría morir antes que rogarte por ayuda. Pero, Ethan, creo que espera que regreses. Cerré los ojos, el peso de sus expectativas me aplastaba. Ahí estaba, su último intento desesperado de manipularme, de arrastrarme de vuelta a su red tóxica. Dejé que el silencio se extendiera hasta que Kelly suspiró, un sonido de derrota y resignación. Sé que no lo merecen, dijo en voz baja, pero también te conozco a ti, Ethan. Y sé que esto no es fácil para ti. Apreté la mandíbula, los músculos palpitando de tensión. No estaba equivocada, por mucho que los odiara por lo que habían hecho, una parte de mí, una pequeña y obstinada brasa de obligación familiar, todavía se preocupaba. Entonces, dije lo único que sabía que Kelly no quería escuchar, lo único que destrozaría su última esperanza restante. Ellos tomaron su decisión, suspiró de nuevo, un sonido largo y cansado que decía mucho sobre su desilusión. Sí, me imaginé que dirías eso. Pareces una buena persona, Kelly, dije, mi voz llena de una genuina preocupación por su bienestar. No dejes que te arrastren con ellos. Soltó una risa amarga, un sonido lleno de autorreproche. Demasiado tarde para eso. Clic. Me quedé mirando mi teléfono durante mucho tiempo después de eso. El silencio de mi apartamento amplificaba la confusión que se desataba dentro de mí. El teléfono se sentía pesado en mi mano, un símbolo de la carga que finalmente había logrado deshacerme. Era libre, verdaderamente libre. Entonces, hice algo que nunca pensé que haría. Desbloqueé el número de mi madre, una grieta en mi muro de indiferencia cuidadosamente construido. Y envié un último mensaje, un mensaje que era tanto una declaración de mi independencia como una súplica final y desesperada para que se salvara a sí misma. Sé que estás enferma, ve a un hospital, todavía puedes arreglar esto, por ti misma. Pero no esperes nunca más nada de mí. Esta es la última vez que te reconozco. Lo leyó de inmediato. La notificación parpadeó en mi pantalla como un faro de culpa. Pero no hubo respuesta, ni disculpas, ni explicaciones, ni súplicas de perdón.